Comienzo la grabación. Bien, entonces en la clase de ayer habíamos visto esta propiedad bonita de la parábola, que es que cuando yo tengo una parábola, ella tiene asociada un foco y una directriz, ¿cierto? Directriz L y el foco F. Y la parábola corresponde al conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia del foco y de la directriz. De hecho, ahí claramente se ve que mi parábola no me quedó muy bien hecha porque si yo tomo un punto acá, debiera estar a la misma distancia del foco y de la recta y no está a la misma distancia de la recta es mayor, pero bueno, parte de los problemas de dibujo. Eso es una parábola y lo que yo les comenté fue esta propiedad notable que tiene la parábola, que es que si yo trazo la tangente y bueno, tampoco se va a ver, pero en fin, porque mi parábola me quedó mal hecha, pero ya, se la vi. Yo trazo la tangente y tomo las líneas que vienen de la dirección al infinito, ¿cierto? De la dirección opuesta a la dirección de la dirección ortogonal a la dirección de la eh, ortogonal a la dirección de la directriz. Entonces rebota y esa línea va a pasar por el foco. ¿Qué quiere decir que rebota? Que hay un ángulo de reflexión, se produce una reflexión perfecta, entonces estos dos ángulos que estoy marcando son los mismos y va a pasar por el foco. Esa propiedad nosotros la testeamos ayer, es un cálculo que no tiene gran complejidad, un poquito largo, pero funciona, es simplemente derivar, calcular los ángulos y ya. Ahora, lo que yo le había pedido es probar la recíproca, es decir, si yo tengo una curva, supongamos que yo tengo mi eje XY y yo tengo una curva que voy a pensar como una curva Y igual a Y de X. Y esa curva tiene la propiedad de que existe una dirección que no tiene por qué ser vertical y existe un punto tal que cada vez que yo vengo en esa dirección y reboto, voy a pasar por ese punto. ¿Okay? Entonces esa curva, que es la curva verde que yo dibujé allí, es una parábola. ¿Ok? Y o es un pedazo de parábola, porque bueno, no le estoy diciendo qué tan larga es la curva ni nada, le estoy diciendo si hay un pedacito de curva que hace eso, es un pedazo de parábola. Y bueno, probar esto es como hacer el proceso inverso del que hicimos ayer. Lo podemos intentar hacer, pero lo primero que les voy a comentar es que cuando uno tiene un problema así tan general, uno busca simplificar la notación al menos, simplificar todos los parámetros que están dando vuelta. Aquí hay dos parámetros que están dando vuelta, que es la dirección con la que viene la recta y el foco, cuál vendría a ser el candidato a foco. Pero obviamente si yo tengo una curva que verifique esa propiedad, yo puedo moverla y poner el foco donde yo quiero. Entonces yo voy a suponer, sin pérdida de generalidad, que el foco es el origen. Y eso me simplifica un montón los cálculos. Yo supongo el foco el origen, entonces todo este sistema de coordenadas se me transforma y me simplifica porque yo voy a estar forzado a considerar rectas que pasan por un punto dado de la curva y el foco. Y si ese foco es el origen, eso es fácil de parametrizar esa recta. Una recta que pasa por el origen, facilísimo. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo es la dirección. Y aquí voy a borrar un poquito arriba. Me quiero concentrar en algo, porque ahí hay que pensar un poquito. ¿Será que yo tengo derecho o no a colocar cualquier dirección? Por ejemplo, yo tengo mi curva que hace lo que yo quiero y viene con una dirección que está un poquito inclinada. Yo puedo pensar, pero si yo tomo la curva y la enderezo, ¿ok? O sea, si yo hago una rotación de la curva, voy a tener la misma propiedad y hago la rotación en el foco, cosa de mantenerlo, y yo paro esa dirección.
Entonces esa dirección yo la puedo considerar como que es ortogonal al eje X. Y la verdad es que sí, se puede pensar que eso ocurre porque hay que tener un poquito de cuidado, porque yo le estoy diciendo que la curva es una y igual y de X, y cuando yo giro, yo puedo que pierda esa propiedad. Por ejemplo, si yo tengo una curva que está un poquito inclinada, algo hice, estoy aquí. Tengo una curva que está un poquito inclinada así, es una y igual a y de X, y si yo la giro un poco hacia la izquierda, deja de ser una y igual a y de X. ¿Ok? Pero los dejo pensar un poquito por qué yo sí puedo pensar que yo le puedo poner ejes verticales, porque al final de cuentas, si yo tenía la propiedad, esta dirección que venía, tenía que ser una dirección hacia la cual la curva se abre. Entonces, en realidad, la curva verde que yo tengo a la izquierda no la voy a girar a la izquierda, sino que la voy a girar hacia la derecha para dejar esos rayos perpendiculares. ¿Ok? Entonces, los dejo reflexionar un poquito. Esto es una simplificación del proceso. Y la verdad es que no es lo fundamental. Entonces nos vamos a quedar con este caso en que la curva tiene el foco la curva es una cosa así, tiene el foco, ¿qué quiero decir con el foco acá? Quiero decir el punto donde se encuentran todas las pendientes así, en el origen, y la dirección con la que se produce esta propiedad de la reflexión es la dirección vertical. ¿Ok? Ya. Entonces voy a cambiar de página y me voy con ese monito, lo voy a hacer de nuevo para que les quede claro. Entonces tenemos el sistema cartesiano, tenemos una curva que yo no sé lo que es y quiero probar que es un pedazo de, de parábola. Este es el foco, 0, 0. Y por otra parte, tenemos la propiedad fundamental, ¿cierto? Que es que cuando yo vengo en esta dirección que es ortogonal a la del eje X, y yo reboto y voy a pasar por el foco. ¿Ok? Entonces estos dos ángulos que se me generan acá son lo mismo. Y tengo que descubrir cuál es la ecuación de la curva verde. Eso es lo bonito. ¿Ok? Es un problema de ecuaciones diferenciales, aunque no lo parezca. Ya. Entonces aquí yo tengo el punto XY sobre la curva. Y, perdón, me equivoqué. En realidad el ángulo es con respecto a la tangente, no es respecto a la curva. Bueno, eso es por definición el ángulo respecto a la curva. Por eso es un ángulo entre dos rectas. Ya, tengo que calcular este ángulo alfa, tengo que calcular este ángulo beta y igualarlo. Y ahora como yo hice este movimiento de la curva astuto, ya no tengo que empezar a considerar las coordenadas del foco ni de la dirección, porque ya fijé, el foco es 0, 0, la dirección vertical. ¿Ok? Ahora, ¿quién es alfa? Es un alfa que me va a quedar, que va a depender del punto X, del punto Y. Recuerden que Y igual a Y de X, y naturalmente va a depender de la derivada, porque es un ángulo que tiene que ver con la recta tangente en el punto, entonces aquí a la derivada. Y lo mismo con el beta va a ser un beta de X, Y prima, y mi ecuación diferencial, ¿cuál va a ser? Va a ser igualar el alfa con el beta. ¿Ok? Y ahí me van a resultar unas expresiones y tengo que trabajarlas y ver lo que sale. ¿Ok? Entonces empecemos a hacer los calculitos, son los cálculos análogos a los que vimos ayer, pero ahora en toda generalidad, porque ya no estamos con una parábola, sino que estamos con una curva que no conocemos. Pero lo primero es el alfa. ¿Quién es el ángulo alfa? ¿Y quién es el ángulo beta? Ya. Ok. Voy a hacer monito y después yo creo que los voy a borrar de otra persona. Y ya. Tengo que hacerlo para que quede un poquito más claro. Entonces aquí yo tengo el sistema cartesiano. La verdad es que el eje Y no me interesa, el otro sí. Tengo la curva en verde.
Y aquí viene la tangente, la amarilla. Yo lo que sé calcular es este ángulo, que le vamos a poner gamma. Porque yo sé que la tangente de gamma es la pendiente de la curva tangente en el punto, en este punto, que es el punto XY. Y por lo tanto es Y' en X. ¿Ok? Esa es la tangente de gamma. Pero yo quiero el ángulo alfa. Y el ángulo alfa es el ángulo que se me forma acá. Entonces, si se fijan esto, este es el ángulo alfa. Y el ángulo alfa y el ángulo gamma, voy a borrar el gamma, lo voy a poner adentro mejor. El ángulo alfa y el ángulo gamma son complementarios. Se me fue. Son complementarios. ¿Ok? ¿Ven? Y por lo tanto, pasa lo mismo que pasaba ayer, de hecho, que era que yo no calculo la tangente de alfa, sino que calculo la cotangente de alfa. Entonces, ahí lo tengo y yo sé que esto de acá es la cotangente de alfa, ¿cierto? La tangente de gamma es la cotangente de alfa. Y ahí está, la cotangente de alfa es igual a I', ¿ok? Y aquí yo tengo determinado el ángulo alfa, la cotangente de alfa es igual a I', ¿ok? Lo voy a escribir acá, lo voy a dejar registrado y después vamos a ver qué hacemos. La cotangente de alfa igual a I'. Si cometo un error me avisan porque creo que ayer cometí hartos errores, ¿no? Ayer fue la clase. Sí, ayer cometí un error, no nos salía al final. Ya, y ahora voy a calcular el beta. Uy. Bueno, tengo que hacer otro mono. Voy a hacer otro monito porque si no, no me va a funcionar esto. Voy a hacer el monito a la izquierda. Tengo eso y tengo la curva en verde. Y aquí yo tengo en amarillo, tengo la famosa curva tangente. Y tengo el origen y yo estoy uniendo con el origen, si se fijan, que es el foco. Y el beta es este ángulo de acá. ¿Ya? Pero por otro lado, este ángulo que me salía hacia arriba era el alfa, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo hacia abajo, esto llega perpendicular, y esto de acá es el alfa. Este de aquí es el beta, el que yo quiero calcular. Entonces, para calcular el beta, lo que yo tengo que saber es quién es este ángulo. Ajá. Porque ese ángulo más alfa más beta me da 90 grados. Y ese ángulo se puede calcular, no es muy difícil, porque yo estoy aquí parado en el punto X, Y, y el otro, el foco, es el origen. Y por lo tanto, la tangente de ese ángulo, que le vamos a poner delta, ¿ya? El ángulo delta, la tangente de delta es igual a Y partido por X, no es más que eso, ¿cierto? ¿Cierto? Y por otro lado, lo que yo les decía es que alfa más beta más delta va a quedar con un maullido de gato esta grabación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos se van a enterar que no le he dado comida al gato, pero alfa más beta más delta es igual a 90 grados y por lo tanto yo puedo calcular el beta. El beta, que es igual a... estoy tratando de acordar si nos dio lo mismo ayer, ¿eh? Eso es todo lo que... Por eso estoy dudando, pero en fin. El beta es, bueno, lo que tiene que dar, pues beta igual a 90 menos alfa.
menos delta. ¿Ya? No, vamos a hacer, no, está bien lo que estoy haciendo, pero vamos a hacer algo un poco mejor, porque esto nos complica la fórmula. Está bien, por eso yo estaba dudando. Pero vamos a usar el otro ángulo, el gamma. Es mucho mejor usar el gamma que está por ahí. Y entonces la ecuación se me transforma en que beta más delta es gamma. Y por lo tanto beta es igual a gamma menos delta. ¿Saben por qué es mejor? Porque yo tengo la tangente de gamma que es I', que es lo que está aquí. Uh-huh. Y la tangente de delta es I partido por X. ¿Está claro? Entonces, ya calculé todo, de hecho, y voy a hacer una operación que es un poquito riesgosa, pero que espero que funcione. Que es que voy a borrar aquí la figura. Espero que se haya grabado el resto para después enviárselo. Pero voy a borrar esta figura porque tengo los cálculos acá, entonces quiero seguir haciéndolo. Lo único que tengo que hacer ahora es igualar alfa con beta. Igualemos alfa con beta. Voy a cambiar de color. Voy a hacerlo en clásico negro. Alfa igual a beta. Bueno, sí, solo sí, tangente de alfa igual a tangente de beta. Eso es porque la tangente es bonita, digamos. Y la tangente de alfa yo la tengo. Yo tengo la cotangente, que es I'. Entonces yo tengo 1 sobre I', la tangente de alfa, es la tangente de beta, que es la tangente de gamma menos delta. Y eso es tangente de gamma menos tangente de delta, dividido por 1 más tangente de gamma, tangente de delta. ¿Está bien? Ok, y bueno, la tangente de gamma yo la tengo, la voy a volver a pintar, la tengo acá, es I', y la tangente de delta es I partido por X. Entonces yo reemplazo simplemente. 1 partido por I' es igual a tangente de gamma, es I', menos I partido por X. 1 más I' y X. Y es una bonita ecuación diferencial que la puedo seguir trabajando si multiplico cruzado. Me queda 1 más I' y X es igual a I' menos I' X. ¿La ven? Multiplicando cruzado. Y voy a seguir borrando porque ya a esta altura ya estoy simplemente en una fase de cálculo. Perdón, no, espero que me estén siguiendo, ¿no? Me faltó un cuadrado ahí, ¿sí? El I' pasa multiplicando y queda I' al cuadrado. Queda I'(x). Ya, perfecto. Y bueno, y la ecuación me queda así, me queda I' al cuadrado más 2i por I', no, menos 2, dividido por x es igual a 1, o menos 1 igual a 0, como quieran. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces transformamos un problema geométrico en una ecuación diferencial. Bonita. Y quiero que alguien me diga cómo resolver esta ecuación. Esto ya es de 1. Me quedaron bien feas las letras, así que las voy a volver a escribir. Pero alguien me puede decir cómo se resuelve una ecuación así. ¿Qué harían? Se los pregunto porque me lo pasé harto rato ayer terminando de resolver esta ecuación. Entonces, pero yo no me sé los métodos de memoria, entonces no soy rápido en hacer estas cosas. Ustedes saben los métodos de sustitución, de no sé qué, etc. Piensen que nos tiene que salir una parábola. ¿Alguna idea?
Voy a borrar abajo mientras se ocurre alguna idea. Sí, lo curioso es que aparece y' al cuadrado, entonces yo dije, de hecho una cuadrática en y' respecto a y a x. Yo dije, tengo que despejar y' en términos de x, resolver una ecuación cuadrática y me queda un radical y la verdad es que se me complicó todo. Entonces no sé si iba por ese lado del asunto. ¿No? ¿Nadie tiene un método en la cabeza? Parece que no. Bueno, después de trabajar un poco, dije voy a hacer el siguiente reemplazo. Como no me gusta el x que está abajo, voy a hacer que z sea y partido por x, una nueva variable. Eso implica que y es igual a zx. ¿Ok? Y ver lo que pasa, nada más. Entonces, si el y es zx, el y', bueno, es z' más, perdón, es, el y' es z más z'x, ¿cierto? ¿Sí? Se deriva uno y el otro, ya. Entonces me queda z'x más z al cuadrado menos 2 y partido por x es z, y el y' es z'x más z es igual a 1. ¿Ok? Y esto no es malo porque me queda z' al cuadrado, x cuadrado, más 2z, z'x, más z cuadrado, menos 2z, z'x, menos 2z cuadrado, es igual a 1. Y lo bueno que tiene esto es que, puff, se me simplificaron eso. Y me quedó z' al cuadrado, factor de x cuadrado, menos z cuadrado, es igual a 1. Y ahí yo tengo z', que es igual a 1 más z cuadrado, dividido por x cuadrado, y saco la raíz. Eso me queda así. Y se me simplificó un montón con eso la ecuación diferencial. 2 minutos, resuelven esto. Ustedes tienen que ser veloces para resolver esto. Esto es variables separadas, ¿cierto? Así que rápidamente, papel y hoja, y me dicen cómo van. ¿No será z'? No. Esto es un, bueno, y esto yo lo pienso como un dz de x. Recuérdense que el z era y partido por x, entonces al final había que multiplicar el z que me salga por x y ya. Me queda dz raíz de 1 más z cuadrado es igual a de x partido por x. ¿Sí? Qué horrible eso. Y por lo tanto yo puedo integrar y tengo que agregar la constante. Está el recurso mnemotécnico para resolver una ecuación, ¿cómo se llama? Con variables separadas.
¿Y ahora qué hacemos? Ya, esto me lo tienen que decir ustedes. ¿Cuál es la integral de z raíz de 1 más z cuadrado? La integral indefinida, eso tiene una antiderivada precisa. ¿Se acuerdan? En su lista de antiderivadas, ¿cuál es? Chuta, estamos malas, ¿eh? Se suponía que ustedes tenían de prerequisito EDO1. La tienen que tener así en la cabeza. Por lo menos, más o menos, que me digan, ¿cuál creen que es? ¿Esa no era seno hiperbólico la menos 1? Arco seno hiperbólico. Sí, eso. ¿O no? Creo que no. O sea, ¿No? no, estáis súper cerca, porque cuando aparecen uno más al cuadrado, pero creo Ajá. que es coseno hiperbólico la menos 1, ¿no? No, seno hiperbólico, tenéis razón. Hagámoslo, ¿ya? Yo no me sé esta cuestión de memoria, así que lo voy a hacer por sustitución hasta que salga, ¿ya? Entonces yo pondría z igual a coseno hiperbólico de u. No, tú dijiste que era... No. Seno hiperbólico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que dz de u es coseno hiperbólico, ¿cierto? Y el coseno hiperbólico, ustedes saben que la ecuación, el teorema de Pitágoras trigonométrico es que eso es 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Eso es. Y entonces esto es, ahí me queda, dz de u es igual a la raíz de 1 más z cuadrado. Y por lo tanto, como tú decías, efectivamente, la integral de dz 1 más z cuadrado dividiendo es igual a la integral de du. ¿Ok? Y eso es u. No una constante, pero no pusimos la constante al lado derecho. ¿Y quién es el u? El seno hiperbólico. A la menos 1 de z. ¿Ok? Muy bien. Entonces la ecuación se nos transforma. Uno dice, ¿dónde va a aparecer la parábola si están apareciendo unos senos hiperbólicos, cierto? Pero se la vi, ya. Seno hiperbólico a la menos 1, o arco seno hiperbólico también se llama. En realidad no tiene mucho sentido hablar de arco seno hiperbólico porque, en fin, no lo quiero confundir. La función inversa del seno hiperbólico. De z. Ya, la integral de x, 1 sobre x es el logaritmo de x, ¿cierto? Es igual al logaritmo de x más c. Y por lo tanto yo puedo tomar seno hiperbólico a los dos lados y me queda z, que recuerden que es y partido por x, ¿sí? Es igual al seno hiperbólico del logaritmo de x más c. ¿Sí? Ahora acuérdense quién es el seno hiperbólico, lo voy a rayar por aquí. El seno hiperbólico de un numerito de r es e a la r menos e a la menos r dividido por 2, ¿cierto? Es el seno hiperbólico. Y entonces, bueno, tengo que meter esto en la ecuación. Pues. Me queda e a la log x más c. Le voy a poner c más log x para que no se confunda el asunto. Menos e a la menos c menos log x dividido por 2.
Y ahí me queda y es igual a x por toda esta cosa que es e a la c log x. Bueno, me queda un medio acá. Y me queda e a la c, e a la log x es x, se fijan. Esta parte está dentro del el exponente de e. Entonces me queda x. Este es un por que yo pinté aquí abajo. Menos, y aquí me queda un e a la cx. ¿Ok? Voy a borrar el por porque... Y ahí me queda como expresión x cuadrado factor de e a la c medios menos un 2 e a la c. ¿Lo ven? ¿Pueden seguir todos los cálculos? Perdón. Ahí. ¿Sí? Porque el x que está dividiendo se cancela con el que está multiplicando. Y ahí tienen la bonita parábola. ¿Ok? Ninguna otra curva tiene la propiedad del foco que tiene nuestra queridísima parábola de la cumbia. ¿Ya? ¿Les queda todo claro este ejemplo? Voy a hacer la pregunta en negativo. Como nadie no me responde, les voy a decir, nadie tiene dudas. ¿Nadie tiene dudas? Como nadie tiene dudas, como nadie responde, entonces voy a asumir que nadie tiene dudas. Ya, es un bonito ejemplo de cómo un problema geométrico se transforma en una ecuación diferencial y se resuelve. Y en general este problema yo lo tomé porque no está en los libros. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron las ecuaciones de la catenaria, de la cicloide y ese tipo de cosas en su curso de ecuaciones diferenciales 1? Yo no, al menos. ¿No? ¿Nunca No, vieron nunca recuerdo. la catenaria? ¿No conocen la ecuación de la catenaria? No, ya me quedó claro. No la conocen. Muy bien. Entonces en algún momento voy a volver sobre la catenaria y se las voy a contar. ¿Ya? Ya, no quiero empezar con otra cosa, les tenía otra cosa preparada, pero como estamos avanzando lento, no se la voy a hacer. Les voy a hacer un video mejor sobre la ecuación de Lotka-Volterra, el otro problema que le había dejado pendiente, ¿se acuerdan? Eran dos problemas, uno era la parábola, estuve harto rato, y el otro el de Lotka-Volterra, para que vean la ecuación y les voy a enseñar alguna cosita sobre estabilidad y ese tipo de cosas. Pero les voy a hacer un video mejor, porque si sigo nos vamos a pasar del horario establecido por juramento o sea, por protocolo que hicieron. Una pregunta, ¿el horario de protocolo era 1 hora o eran 50 minutos las clases? 1 hora. 1 hora, allá. Ya, lo que sí es que puedo responder preguntas. Voy a parar la grabación, sí, ¿eh? Lo dejamos hasta acá.